Ok, entonces para empezar, queremos presentar a nuestro equipo increíble y el equipo expandido de doble inmersión aquí en Lawndale, porque como nuestro programa va creciendo, el equipo también está creciendo. Entonces, para empezar, quiero presentar a la directora de la escuela Billy Mitchell, la señora Courtney Gillette. Gracias. También de la escuela Mitchell presentamos a la señora Iliana Cruz. Buenos días, bienvenidos. Y representando la escuela Twain es nuestra directora, señora Telma González. Buenos días todos. Y representando el distrito de Lawndale, líder de programas que sirven a estudiantes aprendiendo inglés, la directora de proyectos especiales, la doctora Julie Kane. Buenos días a todos y bienvenidos a nuestra presentación. Y ahora yo quiero presentar a ustedes a nuestra especialista de aprendices de inglés en la escuela Twain y también la coordinadora de todos los programas de doble inmersión, Cherise Jones, que va a hacer la presentación hoy. Gracias. Excelente, gracias. Entonces, la sesión de hoy va a estar organizada en 4 partes. Normalmente aceptamos la mayoría de las preguntas de las familias en una de estas 4 categorías o temas. Entonces, vamos a tomar cada tema en una parte y hacemos preguntas acerca en secciones. Vamos a hablar primero de las fechas importantes, después principios de doble inmersión. Hablamos de un día en kinder en doble inmersión y también el proceso de selección. Al final vamos a tener tiempo también para cualquier otra pregunta. Entonces, tenemos presentaciones en la página web. Espero que los han visto, pero si no, están muy detallados y ofrecen mucha información. Quizás más información de lo que vamos a poder ofrecer durante esta junta. Durante la sesión de hoy, pueden hacer sus preguntas tanto en inglés como en español. Entonces, como tenemos a la traductora, ella puede traducir entre los 2 idiomas y pueden hacer sus preguntas en el idioma que sea más cómodo para ustedes. Finalmente, si vamos a hablar de la pregunta que tiene usted un poco más tarde, quizás voy a pedir si esperamos a contestar esta pregunta un ratito hasta la sección apropiada. Y finalmente, si tienen otras preguntas después de esta sesión de hoy, estamos disponibles para contestar más preguntas. Excelente. Entonces, vamos a entrar a la primera sección acerca de fechas importantes. ¿Qué es lo que deben hacer y para cuándo para solicitar el programa de doble inmersión? Cada familia que está interesada en doble inmersión debe entregar la solicitud antes del 25 de febrero. Las solicitudes que recibimos después del 25 de febrero tendrán muy poca probabilidad de ser aceptados. Entonces, el 25 es la fecha para entregar la solicitud. Y cada familia que entrega la solicitud antes del 25 tendrá la oportunidad de ser seleccionado. Van a recibir notificación de aceptación o si están en la lista de espera el 4 de marzo. Entonces, hasta el 4 de marzo no van a saber si está en la lista de espera o de que el hijo ha sido aceptado.
Entonces, deben registrarse para kinder en LESD hoy. Ahora estamos aceptando inscripciones de kinder. Deben inscribir a su hijo en kinder. Esto es lo más importante. Y si podemos ofrecer un cupo en doble inmersión, entonces vamos a traer el estudiante a la escuela de doble inmersión a donde está aceptado y puede empezar en esta escuela. Entonces deben registrarse ahorita para kinder. Ahora, como tenemos a 2 escuelas este año, es noticias muy emocionantes, pero causa una decisión para las familias. Antes no había decisión. Una escuela, un programa en Twain. Pero este año, las familias tienen que tomar una decisión y tienen que decidir en solicitar solamente al programa de doble inmersión en una de las escuelas o en ambas escuelas. Y si solamente deseas que su hijo asista a una de las escuelas y no indicas a la otra escuela como una preferencia, su hijo no va a ser considerado para un cupo en la otra escuela. Si indican ustedes que tienen interés en las 2 escuelas, tienen que estar seguros, ¿okay?, de esta decisión. Porque si ofrecemos un cupo en la escuela de tu segunda preferencia, esta será tu única opción. Entonces, si están indicando en la solicitud a una escuela como primera preferencia y la otra escuela como segunda, asegúrense de que realmente están interesados en la segunda escuela. Doble inmersión es un compromiso de 6 años. Por lo menos kinder hasta 5º grado. Y también, si recibes un cupo, aceptación a la escuela de segunda preferencia, esta es tu única opción para doble inmersión. Entonces, estás también comprometiendo a las 2 escuelas, si indican las 2. No vamos a tener oportunidad de cambiar de escuelas antes de ser aceptado. Entonces, si acepto a un estudiante a la escuela Twain, pero la familia realmente quería Mitchell, no hay opción para cambiar. Tu opción sería dejar de participar en doble inmersión. Y también al revés. Si están aceptados a Mitchell, pero realmente querían asistir a Twain, no hay opción para empezar en Mitchell y después cambiar a Twain. Esta opción no existe. Si necesitas cambiar tu preferencia, por ejemplo, después de esta discusión, has decidido, yo indiqué a una escuela de segunda preferencia, pero realmente esto me va a resultar difícil llegar a la otra escuela, o yo tengo hijos ya en una escuela, no quiero tener hijos en 2 escuelas diferentes. Pueden estar en comunicación conmigo para cambiar su preferencia. ¿Okay? No hay problema. Tienen hasta el 25 para cambiar su preferencia. Entonces, aquí vamos a parar para pedir si hay algunas preguntas acerca de las fechas importantes o la selección y la preferencia entre escuelas. Ok, Marisela, buenos días. Buenos días. I hope it's okay. I'm going to ask my question in English.
Yes, of course. So I don't know if you're going to cover this, but what are the decisions based on in terms of selection of students? And the other question I had in the chat was more about my son is currently in TK in the Lawndale School District. Do I have to register him again for kindergarten? Because you mentioned they have to be registered for kindergarten. So do I have to do something to register for him for kindergarten if he's already in TK in Lawndale? Thank you. Excellent questions. Thank you for asking. So the first is if your child is already registered in Lawndale in TK, you do not have to re-register. Students will automatically move to kindergarten. You will need to update your kindergarten registration, but that will come at you have to update your child's information, but that will come at a later date. So TK students are already registered. The second question about how students are selected for the program, we will touch on that later, but I would like to direct you to a video that we've published on our dual immersion website, lawndalesd.net/DI. And there I go through the full explanation of exactly how students are accepted. It takes me 11 minutes to go through that explanation. So watching the video is the best way to know all the details. Otra pregunta. Angélica. Sí, es solo para kindergarten. Mi hijo está ya este año va a cursar a primero, no sé si es solo para kindergarten o también él puede entrar al programa. Buena pregunta. Entonces, el programa empieza en kinder y normalmente los estudiantes ingresan en kinder y quedan con nosotros hasta quinto grado. Por ejemplo, en este momento las clases de kinder ya están llenos y los niños están participando en doble inmersión. Estas clases el año que viene siguen en el programa para primer grado y las clases quedan llenas y ya completas. Entonces, normalmente los niños empiezan en kinder. De vez en cuando hay situaciones cuando tenemos una vacancia, un cupo disponible y también podemos, a veces tenemos estudiantes calificados para llenar esta vacancia. Pero esto sería una conversación que podemos tener si desea discutir específicamente a su hijo. Ok, entonces él posiblemente ya no podría entrar en el programa. Sí, exacto. Sí y no. Okay. Entonces, me puedes contactar y podemos hablar acerca de más la situación. Está bien, gracias. Claro que sí. Dominique? Hi, I have a question about, I know that you guys talked about the commitment has to be from kinder through 5th grade, but my question would be, is there like a trial period where you assess to see if how the student is adjusting to the program before, like, does the parent have the choice to remove the student if it's not working out? What's the rules around that? Of course, good question. Yeah, we understand that any adjustment to a new school can bring some challenges for students. And we understand that adjusting to a new school and a new language can be a double adjustment. And so we monitor here at school our students and how they are adjusting. We do not have a formal trial period. We find that students who have parents that are convinced of the benefit of dual immersion and parents who are committed to working with the school to make it the right fit, the kids do adjust. Sometimes we have families that are they're wavering. They're not sure about the fit.
And if the parent is giving the vibe to the child of maybe, sometimes it's harder for the child to come around to, okay, I can accept this. We do offer a lot of supports at the school sites if and when kids need them. So we definitely have a lot of supports we can offer for students who have a difficult adjustment. If you have any specific questions about concerns about your child, I'd be happy to speak to you one-on-one to talk about any concerns you might have. I just wanted to add something, Ms. Jones, to that piece. Definitely, that commitment we wanted early on, and we understand, especially for students whose first language is English, thinking, they're struggling. Like Ms. Jones said, we're so fortunate that at each site, we have social workers, we have a lot of supports that allow that transition. But in the event, obviously, the parent has that decision, especially if they're coming with a permit or Twain or Mitchell is not their home school, we have those conversations early on with you because they are on a permit, meaning that then they may return back to their home school should this program not be their first choice. And then I have a comment here, sorry. So I'm just kind of reading Ms. Jones, the comments. Someone just, commented that it's really transparent, that video that you made. So we really want to encourage our families to see that video because it really guides you in how that selection is made. Un comentario que hicimos es de que realmente alguien ha mirado el video en cómo seleccionamos a los alumnos al programa. Por favor, tomen el tiempo de mirar ese video. Es como 11 minutos, pero realmente les da a entender cómo es que seleccionamos específicamente a esos estudiantes y los grupos. Voy a dar un momento para otra pregunta, si existe una. Okay, Dominic. Ms. Dominic, yeah. So based off of what Mrs. Gonzalez said, I just wanted to be clear, if we decide that, this might not be working out well for he or she, if they are on a permit, they have to go back to their home school. If they are not on a permit, is there a space in the kindergarten class for that particular child, or is that case by case? How does that work? I'm going to take it, Ms. Jones. Yeah, it's case by case, especially with enrollment, it's so hard to predict. I may be maxed out in my English classes. Let's say it's Twain or Billy Mitchell, and I'm already at 26, right? So that's a very good question, Dominique, because you want to make the decision of, is this the program that I want for my child? Because then in those couple of first weeks or months, you're deciding, did I make the right decision? And just know that a lot of parents struggle with that, right? And so we come together, we hold student study teams or SSTs to really address those concerns. And so I can't guarantee that space in that English class because I can't predict those numbers. But it'll be an interesting year next year, families, as you know, because transitional kinder classes will be at all sites. So those numbers may be a little bit more flexible, but I can't guarantee the space. Thank you. Yes. And like Ms. Jones said, if you have any questions, parents, and you're thinking about we not be able to answer some of these, do not hesitate to reach out to Ms. Jones or myself, that we are be glad to address those questions with you. I have a question. Go ahead. So my daughter already speaks some Spanish, and my understanding is that she would be tested to see if she qualifies as a native speaker. When would that happen? Thank you for your question. This year is the first year that we are not doing Spanish language assessments on any of our students. Because of the restrictions, unfortunately, we can't have any visitors on campus. Last year, we attempted to do our language assessments by Zoom over the computer, and it's hard to get a lot of language output from 4-year-olds on Zoom with a stranger.
So this year we are relying on the input from parents on the language questionnaire to determine language, the progression of, or the development of English and Spanish in the child. Okay, thank you. You're welcome. Thanks for asking. Ok, entonces vamos a seguir con la próxima parte de esta Una pregunta. Oh, claro que sí. Buenos días. Buenos Solo días. quisiera saber si las aplicaciones son solamente por online o puede ir uno a la escuela a traer una aplicación para llenarla. Buena pregunta. Entonces, este año no tenemos solicitudes en papel, pero si necesita ayuda en llenar una aplicación, puede llamar a la oficina o estar en comunicación conmigo y te puedo ayudar. Puedo leer las preguntas, indicar sus respuestas para que cada familia entregue una solicitud. Bueno, ¿me puede dar el número de teléfono? Claro que sí. Yo lo Aquí- pongo en el chat, Miss Jones. Sí, por favor. Ok, gracias. Excelente, gracias, Ms. González. Entonces, vamos a hablar ahorita acerca de los principios de doble inmersión. Aquí en Lawndale estamos muy orgullosos de poder ofrecer un programa que está alineado con las mejores prácticas en la educación dual. Y nuestras decisiones están basadas en la investigación, en las investigaciones que se han llevado a cabo acerca de este tipo de programa. Entonces, uno de los principios es de mantener un equilibrio lingüístico en cada salón de clase. Queremos tener en cada clase estudiantes que hablan muy bien el español, porque ellos pueden ayudar a los estudiantes que están aprendiendo el español. Y queremos tener estudiantes que hablan muy bien al inglés para poder ayudar a los estudiantes que están aprendiendo inglés. Esto es uno de los principios, mantener este equilibrio. También los estudiantes reciben tiempo en inglés y en español todos los días. Queremos mantener el primer idioma del estudiante mientras desarrollamos el segundo. Entonces los estudiantes mantienen a estos idiomas practicando los dos todos los días. Y también ofrecemos instrucción de alta calidad. Aquí en la escuela, los maestros tienen entrenamiento y son profesionales en su habilidad de diseñar instrucción para estos estudiantes que están aprendiendo en los dos idiomas. Enseñamos el contenido y también alfabetización en los dos. El programa que tiene mejores resultados, según las investigaciones, empieza con 90% del día escolar en español y 10% del día educativo en inglés. Empezamos con más español para elevar la importancia del español. A veces en la comunidad escuchamos más inglés, en la tele o en la radio, en el gobierno, donde sea, los niños escuchan más inglés. Entonces, al poner tanta énfasis en el español en los primeros años, todos los estudiantes de la clase van a llegar a altos niveles del español. Y el español va a tener mucha importancia. Y es el idioma que se usa en la clase.
Y también, obviamente, tenemos también al inglés. Y muchos de los estudiantes en kinder, primero y segundo, lo más importante para aprender a leer y a escribir, lo vamos a poner más énfasis en el español. Van a aprender sus letras en español, a leer y a escribir en español, hacer las matemáticas en español. Y muchos estudiantes empiezan a hacer solitos la transición y la transferencia de lo que están aprendiendo en español al inglés solitos en segundo. Es cuando empieza. Muchos estudiantes ya lo han hecho para tercero, pero también en tercero, los maestros es cuando formalmente hacemos y ayudamos a los estudiantes a hacer la transferencia de todo lo que han aprendido en español, cómo están leyendo y escribiendo al inglés. Entonces, a veces los padres pueden sentir, es mucho tiempo en español. Y sí lo es. A veces se hace preocupar, pero todavía yo tengo un sobrino que está en la clase de inglés y ya está leyendo en inglés y mi hijo todavía no. ¿Okay? Esto es común. Esto pasa con frecuencia y es normal. Es normal y son discusiones que debemos tener. Si tiene preocupación en el programa acerca del progreso de su hijo, debemos hablar. Pero estos son resultados de nuestros estudiantes actualmente inscritos este año en doble inmersión. Estas son las clases de quinto grado. En el idioma español, 77% llegaron al nivel de competencia o superior en el español. Y 95% han hecho suficiente progreso para estar en camino al sello de bilingüismo en la escuela secundaria. Nuestros estudiantes sí llegan a la meta de bilingüismo y alfabetización en los dos idiomas. Hablando del inglés, en nuestra clase de quinto grado, 74% llegaron al nivel de competente o superior en el inglés. Y 97% han progresado lo suficiente en inglés para estar en el camino para el sello de bilingüismo. Nuestros estudiantes progresan muy bien en los dos idiomas. Cada uno a su ritmo, ¿verdad? Y cada uno con los apoyos necesarios. Pero sí hacen mucho progreso y llegan a tener buenos resultados después de estos 6 años. Entonces aquí vamos a parar. A ver si hay alguna pregunta acerca de los principios del programa. Ricardo. Hi, good morning. Question for, I guess, just overall admittance to the program. So, I mean, I know last year it was just Twain and the odds weren't great, but we were going to give it a shot anyway. Now that Mitchell's opened up, we feel a little bit better about it, but we are out of district. And so we are currently in TK out of district. So we're in that third tier. Is there any knowledge of how many folks from the third tier actually get into the program, if at all? Do you have any percentages of that? Should we have any hope, or it's just going to be, depending on how many applicants you have? Yeah, good question. It really depends on our number of applicants.
And depends on the year. We have had applicants from outside of the district get admitted, especially if their student speaks Spanish well. Okay. There's less, usually we have so much internal interest for families who speak English, who want their students to become bilingual, that usually the English spots fill with our Lawndale families. Got it. And is there a, so you're not doing evaluations, but we have our child understands Spanish very well, doesn't speak it quite as well. Are you literally meaning speaking as the only component, or do you also interpret that as understanding the language? We do. So we consider we take into account lots of factors. The language questionnaire asks families 7 questions about how their child is using both languages. And we use the answers on that to give us a good idea of where the student's linguistic strengths lie. And if you would like a deeper conversation about how your child is using language, I'd be happy to have that conversation. Okay, appreciate that. Of course, my pleasure. Martin? Hi, hello, buenos días. Hello, buenos días. Is there a language you prefer for me to communicate in? No, para mí me da igual, porque también tenemos a la traductora, entonces está traduciendo. Entonces, ¿cómo prefiere usted? Well, I guess I'll go in English since that's easier for me, but I would really, love for my child to be accepted to this program. The question that I have, for example, is, I understand this is a program that's not just for 1 year, or you don't accept applicants in 3rd grade. But for me, it's not a given that I'm going to be living in Lawndale for that entire time. And that, luckily, I do believe I'll be in California, in Southern California. And luckily, I know that there are several districts around here that offer dual immersion courses, and in the same format, the 90-10 format that you are offering in Lawndale. So if, come 2nd, 3rd, excuse me, sorry about that, I'm right off the Sepulveda. If come 2nd or 3rd grade, for example, our family moves to a city far enough away that making the commute over to Lawndale might just be prohibitive for us. Is there communication that happens between schools for maybe our child to continue in a dual immersion program at another school district? Is that something you are able to help with, or is it, because it sounds like once you're full, and I don't know how you accept other children, at least here in Lawndale, and I assume it's similar in other districts. Sure. So one of the reasons that we recommend the commitment is when we look at the research, students who withdraw from dual immersion sooner than 6 years generally don't show the same benefits of those who stay for 6 years. And so that's why we make that recommendation of the 6 years. Additionally, if you are to move, we understand the reality of that choice. And so in the case that you were to move close to another school that could offer your child dual immersion, we would recommend continuation. And we have previously communicated with schools to facilitate those transfers. Of course, it is also dependent on the other school's procedure for accepting students. Right. I mean, I'm sure we would, if we had to, we would make commute, provided we're not, up north somewhere, but. There's lots of good programs up north too. Right, but I mean, in terms of, another school actually taking him in, they may not take him. So, we would want to try to make sure he is able to stay in the program for that full 6 years. So.
Indeed. And if you're committed to continuing that pathway towards bilingualism and biliteracy, as a parent, as a family, you're committed to that, then, you know, that's the most important piece in the end. I am definitely. The difficulty that I have right now is just that my wife does not speak Spanish. So holding real conversations at home, I can try to hold them with the children, but oftentimes the conversation is just not between me and the child. It's, you know, other family members, and, you know, my family, parents, you know, or their grandparents, they all speak Spanish, and we always are trying to speak to them in Spanish. And my wife understands it very well. She just doesn't speak it. She's Brazilian, so she's got the Portuguese. I understand. Thank you. Which we're also trying to teach, but. Yes, thank you. Mrs. Vihi. Thank you so much. Quick question. Students enrolled in the program, dual immersion, are they then considered emergent bilingual students? I'm just trying to figure out what would be testing like. Will they be having to take LPAC testing? What would the standardized testing look like, just so that I have a better sense of what that will look like moving forward through K through 5th grade? Sure. So in terms of language assessment, whether a child is classified as an English learner through the state of California is based on your answers to a home language survey, which you'll take during kinder enrollment. And so some of our students take the LPAC test and some students do not, based on their classification with the state. Our dual immersion students do take a Spanish language evaluation each year. They take classroom assessments and district assessments to monitor progress. Our students begin taking the SBAC test in 3rd grade, as all California students do. And they also take the California Spanish assessment in 4th grade. Thank you so much. Appreciate that. You're welcome. Ok, entonces voy a seguir ahora con la próxima parte y vamos a ver un video de nuestros estudiantes aquí participando en su día escolar de kinder. Okay. Porque es un programa riguroso, sí lo es, porque están aprendiendo los 2 idiomas, pero a su fundación es una clase de kinder. Están haciendo arte, están cantando canciones, están haciendo cosas divertidas, visitan al jardín, tienen recreo, tienen su día de pijamas, ¿verdad? Entonces hacen todo lo que van a ver en una clase de kinder, pero van a tener muchas más experiencias en el español y también en el inglés. Entonces vamos a ver este video de nuestros estudiantes de kinder en su día. Y sí, van a ver a las maestras en sus pijamas, porque sacamos video en día de pijamas. Entonces, no es todos los días, nomás de vez en cuando celebramos estos días especiales.
Entonces es un programa increíble que están haciendo pues de todo y lo están aprendiendo todo en español, ¿verdad? Y espero que vieron a la cantidad de movimientos que los estudiantes estaban haciendo mientras estaban aprendiendo. ¿Okay? Nuestros estudiantes no se quedan sentaditos y quietos. Están interactuando, están parados, están cantando, hacen sus movimientos y acciones para aprender el idioma y también el contenido. ¿Tienen ustedes alguna pregunta que desean hacer acerca de esto? Y sabemos que ustedes tienen decisiones que hacer como padres. Sabemos lo difícil que es hacer cada decisión y la mejor decisión para nuestros hijos. Entendemos. ¿Okay? Y si tienen preguntas, estamos aquí para apoyar y para contestar preguntas. Queremos que estén informados para tomar la mejor decisión. Entonces, hablamos un poco más acerca de este proceso de selección. Okay. Les tengo que recomendar el video que hice. Y la señora Cruz, ahorita ella va a poner en la caja de conversación los enlaces a los videos, porque tenemos un video en inglés y un video en español que explica desde el principio hasta el final qué es lo que hacemos con las solicitudes, cómo aceptamos estudiantes, cómo creamos la lista de espera, porque queremos que el proceso sea transparente. Algunos sí van a salir al final con un poco de tristeza de no ser aceptados. Al final del día es posible que no todos podrán entrar. Pero queremos que el proceso sea transparente. No queremos esconder lo que pasa. Entonces, estos videos, ahora está el enlace para inglés. Ella va a poner también el enlace para el español para acceder a esta información. Y si están aceptados, si llega la notificación el 4 de marzo, que indica que su hijo ha sido aceptado, tienen una fecha límite para inscribir a su hijo. Y también vamos a ofrecer más eventos, ¿okay? Para que aprendan más de la escuela, más de nuestros programas y para que puedan hacer más preguntas. Si reciben notificación de que su hijo está en la lista de espera, vamos a notificar a ustedes por teléfono y por correo electrónico en caso de haya un cupo disponible. Y finalmente, deben inscribir a su hijo ya en kinder. Okay. Porque si acaso no tenemos cupo en doble inmersión, por lo menos tiene un cupo en su escuela local o la escuela que prefieren ustedes, porque a veces las clases se llenan. Okay. Si escriben a su hijo en la escuela FDR, por ejemplo, y resulta que están aceptados a doble inmersión, podemos comunicarnos con FDR para traer toda la información de registración a Twin. Okay, sin problema, no lo tienen que registrar 2 veces. Entonces registren ahorita para. There's a question in the chat, Ms. Jones, and I can address this. So the question reads, have the teachers or testing showed any difference or delay in language since teachers and students have been wearing masks? Just because I would think language is also something visual as well as auditory, I think is what's trying to type. So I do want to share with you that a lot of the assessments, the masks are worn, but teachers wear a microphone. And so every classroom in Lawndale, there is a projected voice where they're able to hear those sounds and communicate very clearly with our students.
And as you may know, a lot of the assessments, or may not know, but a lot of the assessments in kinder are like letters, sounds, foundational skills, which are done one-on-one. So do know that they have that support with our instructional assistants and teachers, where you're able to ensure that the academics is heard, of course, with close proximity. And a lot of these assessments are done outdoors. And then lastly, as far as a speech pathologist, he has the options. We do have some clear masks. If a student does show some language delay and there's some goals that are attributed to their IEP, they're able to wear that mask where they're able to enunciate or pronounce those sounds for the students. So hopefully, Marianes, I answered that question for you. Thank you. También hay una pregunta en la caja de conversación acerca de música y arte en español, inglés. Aquí en Londres tenemos un programa de arte excelente que se llama PS Arts o PS Artes, y es una organización que nos da maestros profesionales en su especialidad artística. ¿Okay? Entonces, los maestros que vienen normalmente hablan inglés, entonces estas lecciones normalmente se manejan en inglés, pero las maestras en el salón de clase también refuerzan y enseñan la propia enseñanza de música y de arte en español. Sorry, and then just two more questions. The other one is PE. So do know that we have a bilingual PE teacher as well. So we're very fortunate that our PE teacher does teach and knows about our 90-10 percentage of students continue to progress in the grade levels. So the arts and the English is addressing that question. And then a question is, have you pulled from waiting list in the past? And is that something that has happened every year? Has that never happened or happened sporadically? Yes, we have. And so it varies again in the amount of applicants. It varies in the amount of L1, L2, the English or the Spanish, but we have pulled from different grade levels as well. So even though we're focusing on kinder, you know, we don't know when students or families moved, but we do use and refer to the waiting list. As a matter of fact, we just referenced it not too long ago for other grade levels. Mm-hmm. Yes, so for these kinder openings, there are regularly families who will be accepted to the program and then for whatever reason change their mind. So any student that applied, they stay on our wait list through the first trimester of kindergarten if they are English only speakers. And so you stay on the wait list through November for an opening. And if we have an opening, if we have a family that leaves, that moves, we absolutely pull from the wait list. And yes, we pull from the wait list every single year. We do not get through the entire wait list every single year. Okay, so there are some families who will not be called from the wait list. And in terms of the order on the wait list, we randomize the applications, okay, which we used to do a lottery, and now it's a randomization, and students will stay on the wait list in their randomized order. Entonces, estamos aquí todo el equipo. Muchísimas gracias a ustedes por asistir hoy día. Tenemos unos minutos más. Si hay otras preguntas, podemos seguir contestando preguntas, pero yo sé que algunos de ustedes tienen que regresar al trabajo o a lo que tienen que hacer. Aquí está nuestra información de contacto. Okay. Yo soy Cherise Jones. También pueden contactar a Iliana Cruz. Okay. Correo electrónico y también número de teléfono. Y estamos disponibles para hablar con ustedes. Thank you, Ms. Jones. Le quiero dar un agradecimiento a Ms. Jones que cree en el programa y nos apoya bastante. Le quiero dar una buena gracias a Ms. Jones. So, gracias.
y cualquier pregunta nos pueden estar en contacto con nosotros. I have one final quick question. At Billy Mitchell, are you hiring new teachers in the bilingual realm, or are you working internally, or what's? I have kind of a double thing for that, because I work at Pepperdine, and we do have some candidates who speak Spanish who are looking for dual immersion positions. So just curious on that end. Thank you for your transparency with your question. And yes, we always love bilingual teacher candidates. So definitely, if you have any who need a connection, let us know. But I will let some of the administrators talk about the hiring process. Thank you, Ms. Jones. And thank you, Mr. Vigil, for your question. We are always, yes, as Ms. Jones shared, seeking applicants, excellent educators to join our Lawndale family and our Lawndale staff. And we are making preparations at Billy Mitchell to prepare for the dual immersion program to expand. And one way that educators can keep aware of the postings is to follow EdJoin. All of our postings will go through EdJoin for external applicants, of course. And again, you can communicate to us and share anything with us so that, that we can be prepared to welcome, any new educators as we continue to expand our program. Do you know if they will need the B-CLAD, or is it more having the credential plus proficiency in language? B-CLAD. I can take that one if you'd like. The B-CLAD is one bilingual authorization that we accept. There are 3 different ways that you can demonstrate your bilingual authorization. One is through passing the CSET, the 3 exams that are for bilingual authorization. One is for B-CLAD, which is for people in my generation. That's how we got it. You can also participate in a bilingual authorization program, like UCLA offers one where you complete a course and demonstrate your language proficiency, and you can get your authorization that way. And I have information on that if anyone is interested. I'm always recruiting bilingually authorized teachers, not only for our dual immersion program, but in all of our positions. It's just a wonderful asset to have in our classes. Okay. Well, we have about 100 students at Pepperdine. So Ms. Kane, if you can give me your email, I'm happy to I will put it in the chat, happily. We have plenty of candidates. Thanks. Hola, buenos días. Entré un poquito tarde a la junta, la verdad no alcancé a escuchar mucho, pero creo que va a haber otra a las 5, ¿verdad que sí? Sí, correcta. Y una preguntita que, como le digo, no alcancé a escuchar, pero me gustaría saber cómo mi niña está en kinder ahorita, para que siga a primero, ¿tengo que volverla a escribir o ya no tengo que hacer nada? No, no tienes que hacer nada. Los de kinder van a seguir en primero automáticamente. Ok, perfecto. Excelente. Muchas gracias. De nada. Una pregunta. Claro. Una pregunta. El idioma español es el que en kinder se habla un 90%, ¿verdad? Lo que es el español. Pero mi pregunta es, ¿ellos salen hablando, escribiendo inglés-español ya en el 5º grado? Sí. Perfecto. Ok, cada uno a su ritmo, ¿verdad? Para algunos le dificulta mucho, por ejemplo, a la escritura, para algunos toma un poco más de tiempo, pero todos sí salen escribiendo y leyendo a los 2 idiomas en quinto. Cada uno de nuestros estudiantes puede escribir y leer en los 2 idiomas. Algunos necesitan ayuda en hacerlo, pero esto es típico de veces a los estudiantes. A veces necesitan ayuda y ofrecemos la ayuda, intervenciones y lecciones en la clase también. Okay. El español lo hablan un 90% al principio y 80% estoy viendo acá, pero es porque el español, bueno, sí, siempre es un poquito más difícil escribirlo y aprenderlo que el inglés, ¿verdad? Bueno, según yo, porque yo hablo español y el inglés pues a mí se me
Es más fácil ahorita escribir y leer, pero a mí se me dificulta hablarlo un poquito. Sí. Entonces, hemos visto, normalmente la gente dice que leer en español, escribir en español es más fácil porque las letras y los sonidos son más consistentes, ¿verdad? Hay menos irregularidades en el español como en el inglés. Pero el español, para poder hablarlo bien, es tan complicado por la conjugación de verbos, por los modos de los verbos. Entonces, queremos desarrollar muy bien el español oral, porque los niños van a captar el inglés oral fácilmente. En el patio de recreo, en la tele, por donde sea, captan al inglés. Pero el español necesita mucho más tiempo en desarrollarlo bien. Exactamente. Al hacer la transición, nuestros estudiantes, cuando uno ya sabe deletrear palabras, ya saben que las letras hacen sonidos predecibles que puedo usar para descifrar palabras, todas estas destrezas transfieren al inglés. Solamente tenemos que enseñar ahora, como en segundo y tercero, las palabras que no siguen las reglas y los sonidos de vocales y consonantes que son diferentes entre el inglés y el español. Está bien. Bueno, gracias. Lo siento, tengo las noticias de que es todo el tiempo que tenemos hoy para nuestra presentación. Muchísimas gracias por su interés en nuestro programa y por asistir a esta presentación. Quiero recordarles que hay otra presentación anoche si quiere oír esa información otra vez. También tenemos nuestros vídeos en el website de Lawndale que pueden mirar. Y también ustedes tienen la información para contactar a Miss Jones, a Miss Cruz, a mí, y estamos listos y disponibles para ayudarles. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias.